trabajando. Perdón, profesor. Profesor trabajando. ¿Alguna pregunta, alumno? Y el juego de té es de Atari, ¿cierto? O esa weón más vieja que weón. Pero era un muy buen juego. Creo que era imposible. Más imposible que el primer Mega Man. Eso sí. Pero la weá, esa weá sí que era fome, weón. Esa weá vos tenés que avanzar, weón. Te caes en un hoyo. No tenía sentido. Y quedáis pegado en el hoyo y quedáis ahí, ¿no? Pero George Lucas se hizo millonario con ese juego. No, pues compadrito, el director de la película no era George Lucas, fue Steven Spielberg. Y efectivamente Universal Pictures y su productora recibieron una suma demasiado altísima de parte de Atari para que prestara los derechos y poder crear el videojuego de E.T. Incluso al propio Steven Spielberg lo invitaron a la tele para ver su opinión del juego. Y este weón decía que la weá, pero era extraordinario, weón. ¿Cachai? Está más que clarísimo que el éxito de la película fue puta avasallador, y Atari mirando desde la vereda de enfrente no sé, pues no escatimó en gastos, weón. De hecho fueron muchos los gastos que tuvieron que hacer, weón, ellos los de Atari, weón. O sea, sencillamente querían su tajada de dinero a toda costa. Claramente pensaron que como la película es un éxito mundial, el juego sería el negocio de sus vidas. Hola, ¿hay alguien ahí? El videojuego de E.T. Toma ya. El videojuego que te permite meterte en la piel de E.T. Película exitosa, excelente venta de figuras, poleras y merchandising en general. Nada podría salir mal entonces con el juego, se preguntaron. Y se pusieron mano a la obra y se contactaron con Howard Scott, que en este compadre, un rockstar en crear juegos para Atari en ese tiempo, y que tras su exitoso juego Jar Revenge, Atari juraría de guata que la estaban haciendo de oro y que la wea prácticamente era llegar y llevar. En el centro del proceso creativo está el programador. Intento crear una experiencia sensorial que despierte una sensación en el usuario. Yo programo partiendo de un concepto. Creo que nací para esto, que estoy hecho para esto. La ambición de Atari se empezó a hacer latente, y debido a que pronto se acercaba la temporada navideña, Atari le urgía demasiado aprovechar esa fecha para vender, weón, y le preguntó a Howard si está dispuesto en hacer el videojuego de T. Pero en tan solo un mes y medio, weón. Así como escuchaste, weón. Atari quería terminar un juego en tan solo 5 semanas, lo cual era una locura de proporciones gigantescas, abismante, aberrante, weón. Y desde luego muy estúpida, weón. Una tarde recibí una llamada en mi oficina. Era Ray Kassar, desde Monterrey. Empezamos a hablar y me dijo: Howard, ¿puedes hacer el juego de E.T. en 5 semanas? Y le respondí: sí, cuenta con ello. Y luego me dijo: bien, en 2 días quiero que vayas al aeródromo de San José. Te estará esperando un avión Learjet. Súbete, tendrás que presentarle el juego a Spielberg. Tardábamos unos 5 o 6 meses en sacar un juego de videoconsola normal, y para este solo disponía de 5 semanas. Pensaréis, nadie puede hacer un juego en 5 semanas. Y muchos compañeros del departamento pensaban eso, pero yo no. Yo pensé, sí puedo hacerlo. Quizá lo pensara por arrogancia, no lo sé, pero el caso es que aquello me hacía seguir hacia adelante, porque el juego no servía para nada si no llegábamos a tiempo a sacarlo para la campaña de Navidad. Luego ya no tendría sentido. Tenía que ser un bombazo, era la apuesta de los 22 millones, entregar el juego en ese plazo de tiempo. Decidí trabajar desde casa para dedicarme en cuerpo y alma al juego, casi las 24 horas al día. Howard con su egocentrismo, weón, y el ego por las nubes, y más canchero que la cresta, weón, aceptó así, bueno, aparte que la plata que le dieron al compadre, el weón aceptó nomás, weón. Cuento corto, al final
El compadre respondió, weón, y logró terminar el juego en tan solo 5 semanas. Puta, weón, ¿cómo habrá salido? La wea que cumplió y terminó las 5 semanas, weón. Todo listo, todo dispuesto, Atari se sobaba las manos confiando en el éxito de la película, creyendo que era obvio el éxito de ventas con el juego. Y tal cual, la gente lo compró apenas salió a la venta. Aparte, recordemos que Atari dominaba el mercado de los videojuegos, ya que en ese entonces Nintendo, Sony o la misma Xbox no existían. Así que chancho tirado para Atari. Confiados fabricaron más de 5 millones de cartuchos de T, y en las primeras semanas de estreno fue todo un exitazo, vendiéndose como pan caliente su 1.000.000 de juegos fácil. Pero al corto tiempo la gente más empezaba a devolver el juego, tirándoselo por la cabeza a los vendedores y reclamando que le devuelvan la plata. Mira, yo recuerdo esos años cuando fui niño, man, fui uno de los weones que lo compró. Y en realidad para la época, hablando de gráfico y sonido, no era ninguna maravilla, pero en sí igual estaba como acorde a esos años. O sea, igual pasaba piola lo que era gráfico. Al jugarlo rápidamente me di cuenta que la jugabilidad era paupérrima, perro, man. No entendía nada, absolutamente nada, man. No tenía pie ni cabeza el juego, mierda, weón. El juego no tenía por dónde, compadre, la verdad, weón. Recuerdo que avanzaba y había hoyos que uno se caía, weón, se volvía a caer y se volvía a caer. Y así muy frustrante la weá, weón. Todavía estoy con trauma y con psicólogo, weón. Atari se fue en bancarrota, weón. Quedó a la patada en la empresa. Muchos atribuyen el quiebre a este juego, weón. Bueno, yo personalmente no lo creo, pero sí estoy seguro que fue un factor importante, weón, que lo llevó a tener pérdidas de más de 500 millones de dólares. Weón, les quedaron con la soga al cuello, weón. Y hoy, ET de Video Games es atribuido por la prensa, weón, como el juego más penca y mula de toda la historia, weón. Así, tal cual. Let it go, make my body go, make our bodies high.